Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo, si les parece, a este evento. Mi nombre es Sonia Romero y en nombre de quienes convocamos este encuentro virtual, quiero darles la bienvenida y el agradecimiento por su presencia. Especialmente queremos agradecer a la Asociación Civil Nuevo Horizonte por el préstamo del Zoom profesional para que todo esto sea posible. Y para una mejor organización, les proponemos que todos tengan silenciados sus micrófonos y que las preguntas que surjan las escriban en el chat. Los convocantes a nuestro encuentro son el CEP de la Limpia, el CEA número 5 de Bragado, el Instituto Privado Agrotécnico Bragado, el Espacio CIE, la Feria Franca Bragado, el Centro de Formación Laboral número 401, la Asociación Civil de Atomea, los Jóvenes por el Clima de Bragado, la Liga Verde Mechita, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de 9 de julio, la Asociación Civil Nuevo Horizonte, y también contamos con la adhesión de la Comisión de Asociados del Banco Credicop Filial Bragado, el Observatorio Ambiental Cholanda Ortiz y el programa Pro Huerta INTA MDS. El objetivo de este encuentro es poner en agenda los conceptos de soberanía alimentaria y de agroecología y definir un camino común para relacionarnos mejor con los alimentos y su producción desde una mirada soberana. En el chat están Isabel Soto, Belén Andújar, Janina Mitchell y Azul Belamendía. A continuación va a leer el currículum de Kita Gorban, que es nuestra primera disertante. Hola, ¿qué tal? Miriam Kurganov de Gorban, licenciada en Nutrición, doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora y militante, recientemente condecorada como ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires. Con sus 89 años es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana. Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con 2 doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad. En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996 en Roma, conoció el concepto de soberanía alimentaria junto a la Vía Campesina y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria. Hola, Kita. Querida Kita, estamos muy contentos, especialmente de que estés aquí con nosotros, así que te damos la palabra para que vos compartas tus saberes. ¿Estás por ahí? Tiene apagado el micrófono, Sonia, avisale. Ah, bien, bien. Ahí está, de acá ahora está. ¿Estoy? Sí, ahí estás, te estamos escuchando, sí. Ah, bueno, ya me escuchan. Bueno, no te vemos, ¿podés poner la cámara para verte? ¿Cómo no? Fíjate que me fije bien. Lo técnico no es lo más. Ah, ahí estás divina, ahí sí. Bueno, primero la profunda emoción que tengo en ver a 2 generaciones de amigas queridas a las que vine a ser. Entonces ver a Sonia presentándome me produjo una enorme emoción porque creo que recuerdo los primeros pasos en la vida. Claro, yo me olvido
cuando me hacen la presentación de cuántos años tengo. Entonces, por supuesto que he visto más de una generación crecer y multiplicarse. Acá estamos. Les agradezco enormemente esta invitación. Me emociona ver la cantidad de vínculos, de articulación de saberes que ustedes tienen en esa zona y sobre todo que se articulan con la cátedra de 9 de julio. Ya les vi la imagen de Adriana por ahí. Y con nuestras cátedras y nuestra red de más de 50, ya son más de 50 las cátedras que dependen de las universidades públicas y los movimientos sociales en todo el país. Cuando Azul me presentó, habló de la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96. Efectivamente, entonces allí nace el concepto de soberanía alimentaria traído de la mano de Tía Campesina. Es un concepto totalmente nuevo, porque de pronto a mí, que ya venía con una larga trayectoria en los temas de la alimentación, empieza a cerrarme una serie de conceptos y a ver que realmente el concepto de alimentación es un hecho, el hecho de la alimentación, la acción alimentaria es un hecho eminentemente político que atraviesa y transversaliza, digamos, los aspectos económicos, culturales, sociales, económicos desde ya, en todas las sociedades. Porque hablar de alimentación, de la historia de la alimentación, es hablar de la historia de la alimentación. Perdón, es hablar de la historia de la humanidad, es la historia de la alimentación. Si no, vean ustedes solamente la época de las conquistas, América, lo que se llamó el descubrimiento de América, que en realidad fue el regalo al mundo de todos los alimentos que se cultivan en América, que son la base de muchas de las cocinas europeas y del mundo, como el tomate, como el maní, como el maíz, como la papa, y parte de la historia de esos países. Por ejemplo, ¿qué pueden decir en Inglaterra? Que el fracaso de una cosecha de papas los lleva a emigrar con sus familias, con sus herramientas de trabajo y constituir y fundar América del Norte, los Estados Unidos de América. ¿Qué pueden decir los franceses que permiten que la papa alimente a sus tropas y le permite a Napoleón llegar hasta las puertas de Moscú, donde un frío tan intenso congelaba la alimentación para sus tropas? Entonces, toda la historia está vinculada, de la humanidad está vinculada a la alimentación. Y los colonizadores salieron a buscar alimentos. Colón vino detrás de las especies América. Marco Polo se fue también para el oriente. Así que estamos atravesados en toda la línea. Por eso creemos, consideramos y aceptamos el tema de la alimentación como un hecho político. ¿Por qué? Aprendimos en los últimos tiempos a valorar lo que hay detrás de ese plato de comida, de ese simple milanesa que llega a nuestra mesa. Empezamos a pensar en los últimos tiempos quiénes son los que producen, quiénes son los que cultivan, quiénes son los que comercializan, en qué condiciones de rentabilidad, en qué condiciones de trabajo, es trabajo digno, trabajo esclavo, hay trabajo de niños, hay trabajo de las mujeres, quiénes son los verdaderos actores sociales de todo este proceso. Y al mismo tiempo, de qué manera la necesidad de alimentar a los pueblos también da lugar a luchas fratricidas de conquista. Así que tenemos las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué decimos? Decimos también que la alimentación y el modelo productivo hegemónico, según lo dice actual, según lo señalan los organismos internacionales, es el responsable de la actual crisis, que no es solamente económica, sino que es una crisis sanitaria. La pandemia nace de un modo de producir basado en el hemocultivo, basado en el monocultivo, basado en la producción alimentaria con veneno. De esto se trata.
Esto es lo que nosotros tenemos que analizar pensando que hasta ahora creíamos que había un solo modo de producir este modelo que le llamamos agroindustrial, y a poco de caminar nos encontramos con conceptos totalmente nuevos. Lo único que sabíamos en el 96 era que nos oponíamos a los alimentos transgénicos, nos oponíamos al monocultivo, nos oponíamos al acaparamiento de tierra. Pero de ahí empezaron a surgir otras problemáticas, otros problemas, y empezamos a encontrar otros conceptos. Por ejemplo, nos encontramos, no sabíamos más que eso, pero después caminando nos encontramos con la agroecología, nos encontramos con el ecofeminismo, nos encontramos con una población, el verdadero actor social, que es el modelo campesino, de la agricultura familiar, la producción de pequeña escala, los que para el caso de nuestro país son los que realmente producen los alimentos. Son los que nos traen la lechuga, el tomate, la leche o el pan a nuestra mesa. Y a ellos nos referimos y a ellos nos dedicamos especialmente para superar sus dificultades y sus problemas, precisamente son expulsados porque son desalojados de sus tierras que las poseen de forma amplia. Entonces, acá, ¿cuál es la característica de este modelo hegemónico? En el mundo entero se caracteriza en las últimas décadas por lo que se llama el acaparamiento de tierra. Es así, en América estamos sufriendo. Brasil, por ejemplo, es el país que más muestra esto, casi 4 millones de hectáreas en Brasil que han sido enajenadas. En América nosotros no nos quedamos cortos, pero a su vez se prolonga, es decir, los brasileros van a Paraguay, son los paraguayos, para tomar tierras de cultivo, para el monocultivo, y nosotros vamos a Uruguay y llevamos también las hojas de la mano, porque el cultivo fundamental, ¿y por qué está basado? Soja o el maíz, porque son los alimentos comodines, que se les llama últimamente, es decir, yo diría en términos de mi abuela, sirve tanto para un barrido como para un fregado. Son los alimentos que alimentan a los seres humanos, como fue hasta hace décadas solo para nosotros, pero también sirven para alimentar los animales que abandonan la pastura y se los amontonan en los feedlots, los grandes galpones. Sirve también como combustible para alimentar el estómago de los automóviles. Esto significa una puja permanente, una puja disruptiva que la rige y la regla el mercado en este momento, con este modelo hegemónico. Se produce aquello que produce más crecimiento económico, no lo que más necesita la humanidad en defensa de la vida y en defensa de la salud. Entonces, en determinado momento, producir combustible es más rentable, nos quedaremos sin el grano de maíz, nos quedaremos sin los alimentos esenciales para la prolongación de la vida. Esto se trata cuando hablamos de este modelo que además necesita de veneno. Esa necesidad de veneno está vinculado también a una concepción y a una concentración monopólica y transnacionalizada de la producción, comercialización y distribución de los alimentos. Basta con ver que quienes venden los venenos, que ellos llaman sanitarios, pero que son venenos, y que se están concentrando cada vez más, y hoy son 3 o 4 las grandes compañías vendedoras de estos productos, que son las que defienden este modelo, que lo defienden en los estamentos oficiales, y que hacen que algunos países en reuniones internacionales defiendan este modelo. Este modelo no es defendible, al contrario, es responsable, como dicen las organizaciones internacionales, de los cambios climáticos, de esta producción en gran escala que significa arrasar con los bosques, significa el despojo de la naturaleza, y por ende está asociado directamente
con los desastres climáticos, con el cambio climático, que es una de las características de esta época. Entonces, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de la geografía, estamos hablando de la historia, estamos hablando de física, estamos hablando, es decir, tenemos un concepto global, ¿sí? Lo tenemos que incorporar como herramienta educativa, pero no como una materia específica, sino vinculada a estas otras, como digo, que forman parte de la... Es así que algunas políticas públicas que aplaudimos y apoyamos, como las de las Misiones, que avanzó en este sentido. Por ejemplo, la provincia de Misiones es la única provincia que tiene una ley de soberanía alimentaria, tiene un ministerio de agricultura familiar, que ha alargado otra ley más, que obliga a tener, cada escuela tiene que tener su huerto, es decir, una huerta, una escuela. De esa manera ya están dando el cambio, digamos, de la mentalidad de las nuevas generaciones, porque trabajar desde el jardín infantil de la escuela, con los niños manejando las semillas, cuidando las plantas, regándolas y viéndolas crecer como crecen ellos, estamos anticipando una generación que va a tener otros paradigmas. Esperar toda la nuestra para crear la vida. Lo hegemónico es el capitalismo. Es responsable de esta crisis económica, lógica, social, sanitaria. Estamos no vamos a salir solamente con la promoción. Tenemos que salir sintiendo mal precisamente esto que digamos nuestra producción alimentaria, en esto de la concentración monopólica. En nuestro país, 4 grandes empresas que tienen nombre y apellido. Se llaman Molinos, se llaman Kraft, se llaman Arcos, se llaman Nestlé. Concentran la mayoría de los alimentos industrializados que adornan las góndolas de los grandes supermercados y todos los almacenes, etc. Por ejemplo, tiene el monopolio de las harinas y de los fideos. Tiene 4 marcas de hierba, por ejemplo. Es decir, no están concentrados en el whisky, en el coñac, están concentrados en los alimentos que son parte de nuestra canasta básica. Y en esa concentración monopólica, nosotros decíamos hace unos años, yo que vengo charlando y guitarreando con esto hace tiempo, decíamos, porque en la leche hay 2 grandes empresas, porque en el azúcar está Ledesma. No, las 2 grandes, Serenísima y Santos, ya no son tales. Ya detrás de esta hojarasca tenemos que ver otras cosas a las que me acabo de enterar hace poquito tiempo. Por ejemplo, el paquete mayoritario de Serenísima está en manos de Arcos, es decir, cada vez más. Pero el paquete del desguace de Arcos, ¿saben en manos de quién está? De Vicentín. Entonces, hermano, en esta problemática para dar vuelta la tortilla, hubiera sido nacionalizar Vicentín precisamente. Estaba servido en bandeja, están las condiciones dadas para tener una empresa que dé la trazabilidad para ver a dónde se fugan nuestros capitales, dónde va la riqueza que se produce en nuestro país y que se saquea a diario a través de estas grandes. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. No vamos a revertir el modelo hegemónico, sino empezamos a revertir esta concentración monopólica que se da en estas empresas que son de bandera, diríamos. Pero ¿a quién se le ocurre que no sabíamos o está oculto que Arcos nosotros decíamos Serenísima, Mastellón, y ya no. La otra parte, la parte más comercial, creo que la de los postrecitos, creo que miren ustedes como cada vez más se va concentrando y concentrando. Y lo mismo pasa el azúcar. ¿Quién fija el precio del azúcar? Ledesma. La empresa hegemónica. Nestlé tiene
7 marcas de aguas minerales, el gran negocio que supera el de las gaseosas. 7 marcas, es decir, que cualquier agua mineral que nosotros consumimos en nuestro país pertenece a Nestlé. Tener la esquina, desde ya que no. Los fijadores de precios son ellos, y entonces eso se asocia a los grandes problemas de nuestro país en cuanto a lo estructural. Por un lado, esta concentración monopólica a la que me refiero, que trae 2 grandes temas. El tema inflacionario, porque son los formadores de precios, y el tema de la posesión de la tierra. Seguimos siendo, pese a que aparecemos como país soberano en 1810 y 16, resulta que seguimos siendo feudales en cuanto a la propiedad de la tierra. Tenemos grandes señores, creo que son cientos las grandes distancias, pero un solo propietario tiene 1 millón de hectáreas, que es Benetton. Entre Bunge y Fortabat tienen 2 millones de hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que producen? ¿Para quién producen? En función de las necesidades de qué país producen. Si no, estos grandes monopolios están con su mirada puesta hacia la exportación, no hacia el mercado interno. ¿Por qué hacia la exportación? Y porque le produce mayor rentabilidad. Y sin resolver esta cuestión estructural y de fondo, no tenemos salida. Han pasado los gobiernos de distintos signos y esto no se resuelve, ni siquiera se intenta. Cuando se intenta, como fue lo de Vicentín, realmente tembló la tierra. Bueno, esto es lo que yo fundamentalmente quiero referirme especialmente que necesitamos subsidiar primero resolver estos 2 problemas, y eso se resuelve con políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra a los que realmente producen alimentos. Ahí está el proyecto del senador Cañona en la provincia de Buenos Aires, el de Leo Grosso, es decir, hay una serie de proyectos por primera vez en la legislatura que hablan de la posibilidad de acceso a la tierra al pequeño productor. Pero además de resolver, digamos, el tema de la tierra, también tenemos que destrabar esta concentración monopólica a la que me refiero, y que son los responsables de esta inflación que se desarrolla en forma acelerada, aún en plena pandemia, sin razones para tenerlo. Es decir, en un momento en que tenemos salarios congelados, los precios siguen subiendo por el ascensor mientras los salarios lo hacen por escala. Eso es una sintonía que agrava nuestra situación y que ahonda nuestra crisis. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros hablamos de comercio de cercanía y hablamos de producción de cercanía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ustedes que viven en Bragado, quieren que lo que llamamos la autosuficiencia alimentaria, hacer que la ciudad de Bragado esté rodeada por quintas y por huertas, no por barrios cerrados, que hagan que la lechuga no venga desde San Luis o desde Zárate, sino que esté ahí nomás, en ese cordón, para evitar uno de los factores de mayor costo de los alimentos, que es la logística. Acá los alimentos kilométricos recorren de la punta a la otra de nuestro país, que es sumamente extenso, gastando combustible fósil y contaminando el ambiente. Que además Bragado tenga su propio tambo para abastecer sus necesidades de leche y todos sus derivados desde ya. Que todas las escuelas tengan la leche, que salgan de Bragado, que no vengan de General Rodríguez. Y su propio matadero, que le llamamos en mi época por lo menos, y que ahora se llaman centros de faena artesanal. ¿Para qué? Para que allí se faenen no solamente los pequeños animales, que las cabras, que las liebres, que las perdices, que las gallinas, los propios gallineros, que tengamos la producción de huevos, es decir, que todo lo que necesita la población pueda ser producido en cercanía.
en los alrededores de Bragado, o cerca de Bragado, o para una región. Yo sé que para tener un campo necesitamos, qué sé yo, más de 100 vacas. Bueno, pero tenemos espacio de sobra y además necesitamos, como dice Remo Bénica, fundar nuevos países, sembrar el país de chacras, sembrar el país de quintas, de producción mixta, para que sembrar nuevos pueblos, porque tenemos un país desierto por un lado y por otro lado amontonado en las grandes, en estas megalópolis que necesitan ser descentralizadas y al mismo tiempo generar trabajo, no es generar, digamos, producir alimentos es también generar trabajo. Esta es nuestra propuesta, de esto nosotros impulsamos, digamos, estas iniciativas y como dice la canción, todo crece desde el pie. Y ya que estoy hablando con un municipio tan importante como Bragado, les digo, las soluciones parten desde los municipios, no de los problemas nacionales o provinciales, es mucho más difícil. En cada municipio hay que estudiar cuál es el catastro, cuáles son las tierras, digamos, o los lotes. Por ahí tenemos lotes que no son utilizados y que los podemos transformar en huertas comunitarias. ¿Cuáles son, por ejemplo? Con medidas impositivas adecuadas. Por ejemplo, en Francia, si se cultiva en terrazas o si se cultiva en las veredas, se disminuyen los impuestos para los propietarios. Yo tuve una entrevista con el intendente de Lomas, con Insaurralde, y le decía, esta ciudad ha dejado de ser la ciudad que fue, y se ha convertido en una selva de cemento. Bueno, pues ya que somos selva de cemento, empecemos a propiciar que se desarrolle puertas en las terrazas a cambio de bajar un poco los impuestos. Hagamos un canje, pero propongamos una ciudad más verde, una ciudad más cálida, una ciudad más acogida. Y eso lo podemos hacer en las municipalidades. No necesitamos de leyes provinciales, eso lo podemos hacer en Bragado. Edificio que se levanta, haga la huerta en la terraza. Y con este concepto hay ciudades que avanzan, Gualeguaychú, por ejemplo. Yo he estado en la inauguración de plazas frutales. Este es un nuevo concepto. Es plantar árboles frutales. Es decir, que estén al alcance de la gente. Entonces me acuerdo que el día que fuimos a esa inauguración, la gente decía, pero los muchachos, los jóvenes, la van a robar la fruta. Pero si eso es lo que queremos, que vuelvan a comer fruta. Porque el otro tema, el tema inflacionario nace, esta recomendación de que hacemos las nutricionistas, consuma más verduras en la ciudad, se ha hecho muy difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque son sumamente caras. Entonces nos encontramos que los sectores más vulnerables, los niños han dejado de comer la fruta. En las escuelas, que podríamos dar la merienda, que podría ser una fruta, tampoco lo impulsamos, la reemplazamos por alfajores. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estamos ante una pandemia en nuestro país de malnutrición. Y decimos malnutrición basada en sobrepeso y obesidad, sobre todo en la edad escolar. La última encuesta registra más del 40% de los niños en edad escolar con sobrepeso y obesidad y 7 de cada 10 adultos de las mismas condiciones. Estas son las nuevas pandemias. Nosotros hemos superado largo tiempo y en América Latina también, el problema de la desnutrición aguda, que está reducida casi el 1 o el 2%. El problema nuestro en este momento es el de la malnutrición, porque no es solamente el sobrepeso y la mayor ingesta, es la mayor ingesta de alimentos altamente industrializados, que los llamamos ultraprocesados, y que son ricos en azúcar, ricos en sal, en grasas y en densidad calórica. Son los alimentos que promueve la industria y que toda la propaganda está dirigida a su mayor consumo. Una propaganda que es, diríamos, lo que se llama publicidad engañosa, dirigida en especial a los niños más pequeños, que son los que van a condicionar la compra de alimentos en la casa, para decirles que si consume tal o cual
alimentos van a ser más altos, más inteligentes, más rubios y azules. Y no lo digo porque sí, hace poquitos días por televisión hablaban de los Juegos Olímpicos la participación del tenista Schwartzman, al que le llaman el Peque. Y en el comentario que hacen los propios profesionales de los medios dicen, bueno, como era bajo de estatura, se le aconsejaba que consuma más danonino. Sí, todos sabemos. Le decían que el danonino te iba a hacer crecer. Y nosotros nos encontramos un miembro de nuestra cátedra en Jujuy, miren dónde. Entró a la universidad y preguntó cuál es el producto más usado, más vendido, danonino. Y bueno, le dijeron, ¿y por qué? Porque los chiquitos que son de baja talla, porque nutrición crónica en la zona del NEA, piden eso para crecer, porque se lo dice la publicidad. Miren, ahora, ¿ustedes han visto, han escuchado alguna publicidad desde el Ministerio de Salud, desde las políticas públicas, que digan, por ejemplo, beba agua, la bebida de los pueblos fuertes? Por ejemplo, coma más verduras y frutas crudas o frescas. No, lo único que lo dice es que ahora dejó de ser el ministro Arroyo para promover la tarjeta alimentaria. Nadie más habla de mayor consumo de verduras y frutas. ¿Cómo vamos a ingerir mayor cantidad de minerales y vitaminas para lograr el equilibrio metabólico si no las consumimos mayor? Y si seguimos consumiendo en gran cantidad los alimentos industrializados, ultraprocesados, como se está dando en esto se trata. Y para revertir entonces esta situación crítica que vivimos, necesitamos cambiar el modelo, tomar un camino de transición hacia un modelo basado en la agroecología, no solamente para modificar las pautas alimentarias, sino para mejorar nuestra salud y mejorar las condiciones ambientales y dejar de destruir la naturaleza y el planeta. Nada más, muchas gracias. Bueno, Quita, la verdad que es hermoso escucharte. Muchísimas gracias por estar ahí. Y no te vayas, quédate porque lo vamos a escuchar ahora a Jorge. No, ¿cómo me voy a ir? No, que después te tenemos que hacer muchas preguntas, así que quédate por ahí y lo vamos a escuchar al Juge. Ahora Janina va a leer el currículum y nos va a ayudar también a pensar esto de la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Quita. Te quiero mucho. Yo también. Bueno, tengo el agrado de presentar a Walter Tejada. Es agrónomo especializado en cultivos agroecológicos, desarrollo rural y extensionismo. Es coordinador territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Dirección de Horticultura, Floricultura y Fruticultura. Autor y ejecutor del curso regional anual certificado en horticultura agroecológica desde el 2017 hasta la actualidad. También es autor de proyectos productivos regionales, numerosos trabajos, ponencias sobre producción hortícola agroecológica y proyectos educativos agroecológicos. Su disertación se refiere a las herramientas para el desarrollo hortícola agroecológico del noroeste y centro-oeste bonaerense. Agradecemos tu presencia y te damos la bienvenida, Juge. Perdón, ¿qué les parece si antes de que hable el Juge nos sacamos una foto re linda y nos ponemos todas las cámaras? ¿Creen? Bueno. ¿Listo? Todos los que quieran sacar fotos le pueden, ¿eh? Y porque 80 participantes es un montón, hay que revalorar que tantas entidades se hayan juntado para esto. Está buenísimo esto. Es genial, sí. Es verdad, muy convocante el tema. Y obviamente los expositores. Aguante la Gorbán. Miriam, sí, da la cara. Una genia. Miriam, una genia. Hola, bonita, hola. Una genia. Una genia. La Gorbán lo hizo, vamos todavía. Bueno,
Sonia, no sé si ya están las fotos. Así podemos Tenés cerrado el continuar. micrófono, Miriam. Lo hacía, Ferrer, ¿cuánto hacía que no te veía? Sí, yo también, una alegría. Gracias al equipo que armó la charla, vamos todavía. Claro que sí, multidisciplinario desde ya. Ver la foto. Y bueno, ya está, Perfecto. no importa, se la debe hacer a Isabel, no importa. No sé. Después en la otra, sacale en otro momento, con más luz, a ella. Sí. Después le pedimos que se ponga con más luz. Bueno, seguimos entonces con el juje, ¿qué les parece? Sí, vamos, Sonia. Sí, por supuesto. Vamos con el juje. Ya tenemos una foto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Janina, y a la invitación del CEP de Bragado a través de Sonia por tener semejante honor de estar junto a Miriam en esta hermosa jornada. Escuchaba a Miriam sobre cuando empieza su relato con esa exquisita palabra de la soberanía alimentaria, y me trajo al recuerdo para poder exponerle uno de los trabajos que estamos desarrollando en nuestra provincia de Buenos Aires. Allá por el 2010, junto al director de horticultura de ese entonces, Mario Sibolich, y un amigo que trabajábamos conjuntamente en la dirección de horticultura del Ministerio de Asuntos Agrarios en ese entonces, llegamos al distrito de Junín, distrito que está en uno de los conos más fértiles, más importantes y ricos de nuestro país. Y nos dimos que la horticultura en ese distrito tenía el avance técnico de 1970. Nos sorprendió. Yo venía de la formación de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, con otra visión de la horticultura, de los cinturones hortícolas, que son los cordones casi atlánticos, diríamos, tanto el bonaerense, La Plata, Mar del Plata o hacia Bahía Blanca, y encontrarme no tan distante con una situación semejante me sorprendió. Entonces me doy cuenta que la tecnología no había llegado ni siquiera 300 kilómetros más adentro de nuestra provincia. En ese momento, fines del 2010, nos reunimos en un distrito importante, también muy cercano a Junín, para empezar a hablar con los actores de la comunidad y de los municipios, para ver si desarrollábamos la horticultura en el interior. Bueno, fuimos negados para desarrollar esa cultura, porque la justificación tan grosera fue de que no querían que se llenase de paraguayos, tucumanos, salteños, chaqueños. Sorprendentemente, nos retiramos a oficina y para analizar el problema. Y fue el día que me convertí de ser un bicho de territorio, de escritorio, para pasar a ser un bicho de territorio. Justo aconteció que el Ministerio, a inicio del 2011, provee de herramientas varias a los distintos estamentos de educación agraria que tiene nuestra provincia, a las EESA, a los CEAS, a los CFRs, a los CEP, y donde empezamos a transitar el interior del Buenos Aires profundo, llevándose esas tecnologías, y nos dimos sorprendentemente que en un alto porcentaje de los establecimientos, la horticultura simplemente tenía en su gran mayoría parcelas de ensayo. O sea que la cultura hortícola estaba cuajada. Habían establecimientos secundarios agrarios de 1000 hectáreas, de más de 100 años de antecedente educativo, 900 hectáreas de soja y parcelas de ensayo en horticultura, como algunos animales de granja nada más. Eso fue una de las grandes desazones que me llevo profesionalmente,
Y el transcurrir me empieza a llevar a pueblos cercanos a ciudades cabeceras del interior, 30, 40, 50 kilómetros, 100 habitantes, 150, 300, 400 habitantes que no les llegaban hortalizas o les llegaban 4 o 5 días después de haber pasado por el mercado. Era inconcebible encontrarme con esa realidad. Entonces presenté un preproyecto y dije salir al territorio junto a Leonardo. Como no existía en el ministerio de ese entonces, no existía el esquema que nosotros proponíamos, nos dejaban ir y transitarlo. El ir se convertía en conseguir auto particular, en viajar en colectivo, pero esa situación era un desafío más hermoso aún, porque podíamos llegar a comunidades que nunca habían llegado un técnico en horticultura. Y a la vez nos desayunábamos casi seguidamente que los productos hortícolas que entraban a nuestros mercados concentradores iban cargados de sustancias químicas. Encontramos un diagnóstico que decía que para la década del 40 nuestro Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, crecería principalmente la ciudad de Capital Federal con su conurbano a más de 30 millones de habitantes, según una proyección. Entonces nos preguntábamos con Fernando, tenemos que salir a generar alimento, porque tenemos que prepararnos para alimentar a nuestro pueblo, pero tiene que ser alimento sano, no tiene que ser alimento con carga química. Tiene que ser alimento sano, generador de trabajo, de arraigo, de identidad. Y así nos fuimos adentrando al Buenos Aires profundo. Mi amigo deja de trabajar en el Estado acá en la provincia y se va a otra provincia al interior y quedo ahí con algunos técnicos y algunos productores del Cinturón Hortícola de La Plata, de la cooperativa Parque Pereira y La Ola, que deciden acompañarme a esta locura linda y desafío de recuperar una cultura que había sido diezmada. Y me sorprendía de por qué estaban los establecimientos secundarios en esa situación. Entonces empiezo a ver qué sucedía en las facultades nuestras y me doy que en la facultad más importante de nuestro país, en las universidades más importantes, en las dos facultades de ingeniería agronómica más importantes de nuestro país, la materia horticultura estaba al nivel de los dos mejores colegios secundarios de nuestro país. Me doy cuenta que nos están robando cultura hasta en la educación. Es mayor el desafío aún. Una de las entidades que me abre la puerta generosamente es la FACET, la Federación de Centros Educativos para la Producción Total. Uno de sus primeros establecimientos con los cuales me siento a planificar una acción es con el CEP El Chajá, de 9 de julio, en ese momento con su directora, Mónica Bujanda, y empezamos a ver la posibilidad de desarrollar a través del extensionismo la horticultura en todas las comunidades, no solo de los pueblos, sino también a los rurales. Y ahí empiezo a bosquejar proyectos locales, que el proyecto local va de desarrollar la horticultura agroecológica, fruticultura agroecológica, como punta de lanza para un camino hacia las granjas. Recuperar el saber que habían dejado nuestros abuelos y que habían desaparecido por el consumismo, por esas publicaciones en televisión, en distintos medios, del compre, compre, compre y deje de hacer. Y ahí empezamos entonces a visitar distintos distritos. Otro que nos abrió la puerta rápido fue Carlos Casares. Y así llegué a través de ir en línea de colectivo a casi 62 municipios de la provincia que superaban la intención. Entonces diagnostico a través de ver cómo venía paulatinamente el proyecto de vial, de autopista, de la autopista 8 y la 7, y entiendo en un estudio que próximamente, en unas décadas, iba a haber en ese entonces también otra autopista más que estaba caracterizada, la Ruta 5. Entonces estudio crecimiento poblacional, capital importante como Santa Rosa, ciudades importantes como Río Cuarto, Venado en Santa Fe. También digo la Ruta 33 que va hacia Puerto Bahía Blanca, y estratégicamente analizo que se podía conformar un nuevo cordón hortícola para el país, pero que sea de jerarquía agroecológica, y que su eje debía ser la Ruta 5. Ahí me centro
desentendiéndome un poco, pero nunca del todo, del sur de Buenos Aires, donde ya habíamos desarrollado diferentes herramientas como unidades hortícolas educativas y demostrativas. Ahí van a poder ver un mapa. Empezamos a desarrollar también unidades educativas y demostrativas hortícolas agroecológicas, modelos municipales en el sur de la provincia. Empezamos a llevar a pequeños productores o pequeños huerteros que el ProHuerta había logrado sostener la cultura de huerta familiar, empezamos a llevarlo a que fuesen horticultores agroecológicos. Nos encontramos con algunos horticultores perdidos en la pampa bonaerense que nunca habían recibido un asesoramiento técnico. Entonces nos centramos bien en el noroeste y centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, y en estos 10 años, junto a los municipios y siempre de la mano de la FACET y luego de las EESA, de los establecimientos secundarios agrarios y de los SEA, empezamos a abrir las puertas de capacitaciones de esos organismos y empezamos a formar a nuestros futuros técnicos, a los docentes de esos establecimientos, abrimos las puertas a la familia, empezamos a convocar a aquellos productores potenciales. Y hoy en día, en esa región, hay aproximadamente 200 hectáreas en producción hortícola, de lo cual más del 60% es horticultura agroecológica y un alto porcentaje del 40% está en transición. Ya hace aproximadamente más de 5 años que hay municipios que han puesto tierra para la producción de la horticultura agroecológica al servicio de quien quiera producirla. Y ahí nos hemos dado cuenta de otra situación, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, familias, hemos sido diezmados en el potencial de trabajo. Nos diezmaron durante décadas y es difícil convocar a jóvenes a que vayan a poder incursionar en esta cultura productiva. Pero ahí vamos empujando el carro y cada vez somos más. Como decía cuando nos presentaron, sí, este trabajo nos llevó a presentarlo en un congreso internacional, invitados por la ACTAC de Cuba. Nos llevó a poder dar el año pasado un curso piloto con la Universidad del Sur de Guadalajara, de México, para productores de 12 provincias de su país. Nos lleva a poder estar en constante crecimiento, compartiendo conocimiento a nuestra comunidad y a nuestros técnicos. Nosotros usamos 2 herramientas para poder trabajar esto desde el territorio. Compartir, construir, porque lo hacemos junto a las familias productoras, y ahí el saber confluye y crece en conjunto. Y luego tenemos enseñar a aprender, porque tenemos estudiantes a los cuales estamos formando día a día. Lo que observan en el mapa ha tenido en esta gestión la gran posibilidad, por primera vez, una gestión de gobierno acepta la propuesta de grupos no formales, porque somos grupos no formales, y nos bajan la posibilidad de poder generar proyectos. Fuimos aprobados en 5 proyectos que involucran a productores de aproximadamente 10 municipios. Eso es en mi caso, porque han aprobado otros proyectos que han presentado los CEP, también en la región. Por primera vez vamos a poder acceder a tractores, vamos a poder acceder a implementos, vamos a poder acceder a tecnología. Lo vinimos haciendo a pala y asada y al haya, literalmente, pero siempre bajando los recursos a través de los municipios. Es la primera vez que un Estado de provincia y de nación decide acompañarnos fehacientemente. Y hoy se están conformando cuadros técnicos para poder potenciar no solo la región, sino potenciar la provincia en sí. En nuestra región tenemos un nuevo desafío. Han aprobado 2 mercados concentradores de alimentos donde va a haber góndola para la horticultura y fruticultura agroecológica. Uno va a estar en Peguajó y otro va a estar en Coronel Suárez. Para nosotros son 2 puntos estratégicos que nos va a impulsar aún más al crecimiento. Ahí, como ven, lo llamamos cordón hortícola, agroecológico y en transición.
en el noroeste y centro-oeste de Buenos Aires. El crecimiento es rápido. Fíjense que yo les hablaba de Junín, de hace 10 años atrás, familias descendientes de italianos que tenían una horticultura de la década del 70. Hoy Junín tiene más de 50 hectáreas en producción hortícola. Están empezando a crecer los pequeños cordones o en el ejido urbano de las grandes y pequeñas ciudades con la cultura que no debería haber sido diezmada, que no debería haber sido separada de la comunidad. Porque estudios de distintas universidades o institutos como el INTA señalan que la horticultura, ante cualquier producción de grano o de carne, es 7 veces más dadora de trabajo en producción de alimentos. Es 5 veces más dadora de trabajo en relación comercial de ese alimento. Y es casi 5 veces más dadora de trabajo en relación comercial de insumos para la producción de ese alimento. Si estos números lo están señalando, la contundencia que tiene esta cultura, no podemos dejarla que se nos vaya por una colectora, diríamos. Cuando escuchaba a Miriam que dice que cada comunidad debería tener su soberanía, debería tener su producción, pero más vale que sí. Debería tener también el trabajo para llevar esa producción a valor agregado, con identidad en origen, con marca propia, que pueda llegar en primer orden a toda nuestra nación, a todos nuestros pueblos, en cada rincón del país. Y que así, de esa manera, recién podríamos decir que producimos alimento para 400 millones de habitantes, porque toda nuestra población está consumiendo alimento, consumiendo salud, consumiendo educación, consumiendo dignidad, tiene trabajo y tiene arraigo, y podemos derivar alimentos para otros pueblos que lo necesitan. Pero si lo decimos antes, cuando un alto porcentaje de nuestra población, más de un 25%, no tiene acceso a la alimentación digna, sufre de obesidad hasta en las ruralidades, o directamente no puede llenar el plato del día a día, no puede vestir, no puede educar, es inconcebible entonces jactarnos de que somos tal. Cuando yo vi esto en mi interior del Buenos Aires, no me imagino el Chaco, Formosa, Catamarca, Jujuy. No me imagino si nosotros somos la primer provincia del país y nos sucede esto, ¿qué no está sucediendo en el resto entonces? Cuando yo veo que las escuelas agrotécnicas de mi provincia de Buenos Aires son usadas como si fuesen reservorios, son enviados alumnos catalogados de inservibles, inútiles, repetidores a la escuela agraria. ¿Qué nos pasa a los adultos que calificamos así a nuestros jóvenes y buscamos un lugar como ponerlo, como de que estén ahí de castigo? Pero las autoridades después hablan de que somos el granero del mundo, de que somos la agricultura de Latinoamérica y de nuestro país, y nuestros futuros técnicos pasan por esas condiciones. Es triste llegar a una escuela agraria que el alumno de 6º año diga: comemos fideo, comemos arroz, comemos polenta, y no nos alimentamos bien. ¿Qué nos pasa a nosotros como padres que no estamos viendo qué sucede con nuestros hijos, ahí nomás donde nosotros los mandamos a formarse? En algo estamos cerrando como sociedad. Deberíamos hacer una autocrítica y tener más presencia en cada lugar de gobierno, sea municipal, sea provincial, sea nacional, y en cada lugar educativo y en cada lugar social, para poder crecer mancomunadamente como una verdadera sociedad que cada uno nos imaginamos de ser digno, de ser respetuoso, y que esta vida, que es única, sea la mejor vida vivida y seamos un ejemplo para las generaciones futuras. Pero cuando en lo que llamamos modernismo, consumismo, lo único que hace es conducirnos a un serialismo, a un individualismo, al desinteresarnos por los demás, nos suceden las cosas en las que vivimos, aterrados por miedo, por violencia. Miramos de lejos quién no tiene dignidad, quién pasa hambre, y simplemente reprochamos esa acción,
pero no nos reprochamos a nosotros en la inacción. Hay mucho por hacer, mucho por construir, y eso es lo más lindo que nos da la vida. Yo siempre digo que la naturaleza, cuando niño, nos entrega toda su magia, y es fenomenal y fantástica. Vivimos un mundo de magia en cada segundo, pero a medida que vamos creciendo, dejar de ser niños, nos olvidamos de esa magia de vida con la naturaleza, y recién la recuperamos algunos cuando estamos ya en la ansiedad, ya estamos siendo ancianos y volvemos a ser magos. Pero hemos dejado una brecha en nuestro crecimiento que nos sumergimos en toda una lucha individual de querer tener y querer tener y querer tener. Creo yo que no pasa por ahí la vida, sino que pasa por querer ser junto al otro, ser digno, ser íntegro, ser hermanado. Todas estas cosas también las converso con los jóvenes en las escuelas que tengo oportunidad de ir y dar una capacitación, una charla. Aprendo mucho de ellos, principalmente aprendí a escucharlos, y ahí me fui escuchando a la vez. Ustedes verán que en el mapa hablaba de unidades hortícolas, modelos municipales, unidades hortícolas educativas y demostrativas, unidades hortícolas familiares. ¿Por qué unidades? Unidades porque nosotros no solo abordamos lo productivo, la producción, que sí es necesario, pero también tenemos en cuenta el aspecto de la familia, la sociedad, la cultura y principalmente lo ambiental. Principalmente lo ambiental. Ya decía Heráclito de Éfeso, 500 años antes de Cristo, él decía: escuchemos el lobo de la naturaleza. Escuchemos a la naturaleza. Si nosotros nos desprendemos sintiéndonos que no pertenecemos a ella, nos suceden muchas de las cosas con las cuales tenemos que convivir y sufrir. Nunca desprendernos de la naturaleza. Somos nada más que un granito de ella. Yo digo, si Heráclito lo decía 500 años antes de Cristo, ¿qué nos ha ocurrido, no? O cuando escucho a muchos profesionales hablar en el agronegocio de las bondades del agroquímicos, que mal usados, abusados, son agrotóxicos. Han envenenado nuestras aguas, han envenenado nuestro ambiente, han envenenado nuestro aire, envenenan nuestra comida. Pero se olvidan que esos productos aparecen con la Segunda Guerra Mundial, se potencian un poco, gran parte en Vietnam, viniendo de también lo que fue la guerra de Laos, en Camboya, y luego entran en el mercado bruscamente, primero invadiendo en México con la famosa Revolución Verde, ¿no? Y después empiezan a ubicarse en distintos puntos del mundo. Pero antes de eso, antes de la década del 60, la gran producción mundial era agroecológica. Nuestros antepasados producían alimento agroecológico. Siglos y siglos, más de 2000 años produciendo alimento agroecológico. Entonces no puede ser superior el alimento convencional, sino que tiene que ser controlado, y bien controlado también por el Estado, y en conciencia por los técnicos, en conciencia. Hay muchos que por ahí dicen, no, sí, pero tenemos que alimentar el mundo, no podemos producir menos porque primero tenemos que alimentar nuestra casa. Tenemos que alimentar nuestra casa y aprender cuál es el techo para que la vida sea digna. ¿Sí? Tener un techo de satisfacción de vida, de beneficio de vida. Porque si mi techo es la suntuosidad, no se termina nunca. ¿Sí? Si es el comprar por comprar, no se termina nunca. Cuando la suntuosidad abunda en alguien, hay recursos que no le llegan a otro. Esas cosas las tenemos que tener presente. Pero bueno, vamos avanzando, como les decía. Otro ejemplo, hace 3 años que empezamos por ejemplo, un ejemplo en Guaminí, que la horticultura era muy incipiente. Hoy tenemos 11 hectáreas de producción agroecológica. Cuando por ahí escuchamos a un horticultor decir 11 hectáreas, uy, es poquito. Puede ser. Estamos produciendo algo más de 300.000 kilogramos de hortaliza sana que van a los hospitales.
que van a los comedores de ancianos, que van a los comedores de nuestros hijos, que es donde debe ir el alimento sano en primer orden, y luego a nuestras casas. Pero tienen que ir a un precio social, tienen que llegarnos a todos. Yo cuando escucho por ahí algunos, inclusive productores orgánicos, que dicen, no, tiene que ser diferenciado, porque mi producto, cuando lo hago en pequeña escala, obtengo menos producto, tiene que valer más. Entonces estoy diciendo que el alimento sano tiene que ir para el que tiene bolsillo. Eso no puede ocurrir. Yo estoy demostrando que con la técnica de implantación convencional, pero manejo agroecológico, tenemos el mismo rinde y en algunos casos más, y que el precio debe ser social, debe estar al alcance de todos. No puede el alimento de cada día ser diferenciado y ser simplemente otorgado para unos cuantos. Tiene que ser para todos. Pero principalmente también tiene que ir en valor agregado. Tiene que ir en valor agregado. Ahí sí se va a acrecentar entonces el ingreso del productor y también el ingreso para los pueblos, para nuestra nación. Pero es un camino a recorrer. Hay mucho por formar. Debemos formar a nuestros profesionales en extensionistas y desarrollistas. No sirve un profesional nada más que conoce la técnica de producción de alimentos. Claro, Si no conoce el desarrollismo y no conoce el extensionismo. no son de producción agroecológica, él medio que lo fue ¿Por qué? diciendo que se fue abriendo a eso. Porque Pero como producir no alimento, tiene formación en eso, cosa que porque No se escucha ahora, ¿qué pasó? Disculpen, ¿alguien silenció o el Juge lo silenciaron? Hay que avisar y hay un micrófono abierto también. Sí. Está muteado, Walter. Sonia, No sé quería en qué probar si parte- íbamos todos. Está muteado, sí, sí. bueno, no sé en qué parte venía hablando, ya no sé también el tiempo. Bueno, Ustedes, Juge, la verdad que estuvo re lindo todo lo que contaste. Tenés muchísimo para contar, muchísimo. Sobre todo los valores que transmitís permanentemente, no solo en tus clases, sino en estar en contacto con vos. Es mucho más profundo todo que la soberanía alimentaria. Ahora, quédate con nosotros, así después te hacemos alguna preguntita. Y te agradecemos un montón que hayas estado, estuvo muy lindo. Muchas gracias. Ahora queríamos compartir también, queríamos compartir la palabra con Gerardo Cabail. ¿Está por ahí Gerardo? Que él es bragadense. Hola. Hola Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Él es bragadense, es autor de un libro, Alimentación y Barbarie, que lo presentó el 30 de abril. Y bueno, es médico veterinario y queríamos preguntarle si querías contarnos tu experiencia en el tema, a partir de todo lo que investigaste, ¿cómo vas viendo el encuentro hasta ahora? ¿Qué podés sacar? Vos que ya conocés el tema como positivo, Gerardo. Bueno, antes que todo felicitar a las y los, si hubo organizadores de este evento, porque la verdad que es un lujo escuchar a Walter, a Miriam Gorban. No tenemos la oportunidad, a lo mejor algunos, de escucharlos todos los días. Y trataba de hacer una idea, un resumen mientras los escuchaba. Y creo que hay un hilo, si hay un hilo conductor, y como alguien por ahí mencionó algo de canción, de poesía, hay un tema muy conocido que se llama Carta de un león a otro, de Baglietto, y que bueno, ha sido muy popular, y en una parte dice, respecto de los animales, volver a la naturaleza sería la mejor riqueza. Y yo encuentro en los oradores que nos han
ilustrado recientemente, que si hay un mensaje que unifica y tal vez a todos nosotros es que nos alejamos de la naturaleza demasiado, nos fuimos para otro lado y tenemos que volver. Lo cual no quiere decir ir al pasado, por el contrario. Porque a mí se me ocurre una pregunta respecto de soberanía alimentaria. ¿Se escucha? Sí. Bueno, se me ocurre una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué perdimos la soberanía que teníamos? Algo dijo Walter, algo ya nos dio la pista, pero no me voy a retrotraer demasiado, pero nuestros pueblos originarios eran soberanos alimentariamente. El Inca era soberano en alimentación. Bueno, los que hemos tenido suerte de viajar un poco, en la zona andina no hay mejor lugar para darse cuenta de que existía soberanía alimentaria. Solo con el manejo del agua que existía el cuidado y el manejo, creo que está claro. De hecho, en las crónicas, cuando viene más adelante, cuando Pedro de Mendoza con la primera fundación, que dicho sea de paso, el hambre marca ¿No se escucha bien? Creo que se cortó. Capaz que fue el solo que se salió, que habrá perdido el internet. A mí me parece que por alguna situación, así como un desperfecto de audios, quedó el Juge sin hacer un cierre y como que todavía quedaban muchas cosas por decirle y con muchas ganas el resto todavía de escucharlo. Juge, bueno, perdón y que puedas también de alguna manera irte habiendo hecho un cierre, como, no sé, en realidad esto es un tema que no termina nunca, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, no, nada más decir que en todo ese proceso de estos casi 11 años que vamos a cumplir, cuando señalaba el acompañamiento, hoy está conjuntamente trabajando no solo la FACET, también está RENAMA, integro parte del equipo de RENAMA, integro parte del equipo de UTERA, que es una organización de técnicos agroecólogos de Latinoamérica. Siguen acompañando los secretarios de producción y directores de producción de cada municipio de ese territorio del noroeste y centroeste, en su gran mayoría. Los CEP, siempre con sus equipos técnicos, pregando por el desarrollo de la horticultura agroecológica, también de granja, por supuesto, y seguimos conformando unidades en pueblos chicos, de 100 a más habitantes, donde la mayoría que abordan la horticultura son las mujeres que han quedado solas con 3 o 7 hijos, pueblos que han quedado diezmados después de la década del 90, cuando se cerraron la transitabilidad férrea. Pero bueno, ahí vamos construyendo lo que nosotros llamamos un cordón hortícola para todo el país, pero agroecológico. Cada vez tenemos mayor participación, cada vez tenemos mayor visibilización y bueno, como les decía hoy, un gran acompañamiento, ¿no? Un gran acompañamiento del Estado provincial y nacional para poder potenciar los proyectos no solo locales, sino también regional. Agradecerles por este espacio a cada uno de los organizadores y nos vamos a estar encontrando como siempre en el territorio.
Ahí vamos a estar aprendiendo en conjunto. Eso es, nada más los invito a que el trabajo que venimos desarrollando, ahí en el mapa lo van a ver en el Facebook, lo tenemos en el canal personal, que ahí como señalaba, es Walter de Tejada Lagerlof, o en una página también en el Facebook, Programa de Abastecimiento Hortícola. Ahí publicamos semana a semana todo el recorrido, todas las actividades que hacemos. Y uno de los palenques fundamentales y fuertes que tenemos ya hace 5 años es el curso regional en horticultura agroecológica, otorgado por el Centro de Formación Laboral 402, que es una de las sedes de la Federación de Centros Educativos para la Producción Total. A que los invito ahí a poder seguirnos y contribuir también. Siempre nos enriquecen las opiniones y las experiencias que cada uno pueden aportar. Que nada más que eso por mi parte. Bueno, Jorge, discúlpame que bueno, que no habías tenido oportunidad de dar cierre, pero siempre es clarísimo escucharte, y son muy buenos los cursos que das vos, cómo vas llevando toda la agroecología y nos haces sentir a todos quienes fuimos tus alumnos, todos estos conocimientos que tienen que ver con amar la tierra y cuidarla. Así que bueno, ahora te vamos a hacer preguntas y las chicas van a ir leyendo las preguntas hasta que podamos retomar el contacto también con Gerardo, que se nos cortó. Chicas, ¿tienen preguntas para Kita? ¿Estás Kita por ahí? ¿Está Miriam Gorban? Papá se fue también. Miriam. Miriam está, pero no está conectada ni el audio ni el... Bueno. Entonces, le hacemos mientras tanto, preguntas para el Juge que tenemos. Sí, por ahí, bueno, en el chat habían preguntado sobre los datos que diste, Juge, sobre el trabajo que genera la horticultura, si están publicados en algunos lados. ¿Están publicados como para poder difundirlos? Cuando hablaste de los datos, que bueno, que todo lo que genera, ¿no?, el trabajo hortícola. Sí, son publicaciones que también fueron, por ejemplo, el IPAF Pampeano fue uno también de los que pudo difundir. INTA también lo difunde, o lo ha difundido en su momento, la Facultad de Agronomía de La Plata, de la UBA. Son datos corrientes que se pueden encontrar, ¿no? Bien. Después otra de las preguntas que recolectamos del chat es ¿cómo crees que deberían generarse las políticas públicas necesarias para que estos espacios que has generado se multipliquen? Sí, ahí tenemos que valorar en este trabajo la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, que es reciente y que está a cargo de Eduardo Cerdá, que es el creador de la RENAMA. Así que hay que coordinar y articular con él. Sí, con Eduardo trabajamos aparejado. Yo trabajo en la rama hortícola, podríamos decir la horticultura agroecológica, dentro de RENAMA. Tuve el placer de que nos encontramos y nos conocimos no hace muchos años. Veníamos con una tijera grande abierta, diríamos, y ahora ya estamos trabajando en conjunto. Luego también la articulación fundamental con los municipios es necesario. Las secretarías o direcciones de producción de los municipios en nuestra provincia muchas veces están muy escasos de cuerpos técnicos o no lo tienen directamente. Yo creo que debemos articular entre varios estamentos, universidad, debemos articular también
con distintos organismos como INTA Pro Huerta, estamos construyendo eso, ¿sí? Pero para desarrollar todo en nuestra provincia se necesitan más cuadros profesionales y técnicos, lo cual es un camino que se va haciendo, pero paulatinamente. Lamentablemente, como les digo, no hemos logrado todavía formar masivamente más cuadros, ¿sí? Para que tengan una idea, en la década del 90, principio del 2000, hablar de extensionismo y desarrollismo en las facultades para la pequeña agricultura no era bien visto. Una cosa es el discurso, otra cosa es la acción, ¿sí? No eran bien vistos. Entonces, siempre se formaban cuadros para el agronegocio. ¿Sí? Siempre se formaban cuadros para el agronegocio. Y todavía hay una tendencia. O sea, hay muchas cosas por revertir. Bueno, pero lo estamos haciendo y lo estamos reconstruyendo. Así es, Miriam. Así es. Como dice, lo estamos haciendo, estamos reconstruyendo. Y es necesario que la fuerza mayor tiene que ser toda la sociedad en su conjunto, o gran parte de ella, todos los que estamos dispuestos a transitar este camino. Yo, Alcira Ferreres, quería hacerte una pregunta, Walter. Me pregunto, y ustedes me dirán que tienen más trabajo en territorio y saben mirar mejor donde hay un posible semillero humano, ¿verdad? Yo veo que, por ejemplo, en las villas de la ciudad, yo vivo en Capital Federal, sobre un barrio de la zona sur de la ciudad, Comuna 4, Parque Patricios, Pompeya, Barraca, La Boca. Y tenemos del otro lado la Comuna 8, donde está Villa Soldati, Villa Riachuelo, Lugano, etcétera, etcétera. Veo también el barrio boliviano en la ciudad de Buenos Aires, hermoso, el barrio de Charrúa en la zona de Pompeya. Pienso, me digo, se dice que todo el tema del hacinamiento en la ciudad es producida por la migración, y una gran parte de la migración desde las provincias a la ciudad. Lo que siempre dicen ustedes, Walter, el tema de cómo se fue sacando las tierras y se fue encareciendo el arrendamiento para poder utilizarlas y producir. Entonces, hay mucha gente hacinada en la ciudad de Buenos Aires, mucha, no mucha, muchísima, hacinada hacia los costados y hacinada hacia arriba, con construcciones que producen problemas, muchos problemas de salud, sobre todo en niños que caen, bueno, incendios, todo el tema de inundaciones, frío, ahora con el COVID contacto. ¿Se ha pensado en un paneo, en una investigación, en una encuesta, en una evaluación de la cantidad de población que hay ahí hacinada, que viene de provincia, viene de Paraguay, viene de Bolivia? Una mirada, porque tienen un montón de saberes, que no parece que puedan ser aprovechados en la ciudad, lamentablemente. Sobre todo en Cava, cada vez más la tierra es tomada por la parte privada. Se venden tierras públicas, parques públicos, edificios que se destruyen, amenaza de que se levanten 4 hospitales y se vendan esos territorios, y se concentre todo en el Hospital Muniz. A mí me parece, por ahí a la población no le interesaría, podríamos hacer un paneo, pero darlo por... Yo veo que yo trabajo en el hospital y trabajé en la sala del centro de salud desde el año 78. Y uno ve, después, bueno, ya me fui a trabajar en otras cosas, en epidemiología, pero en el tema en el propio hospital. Y uno ve que se van quedando las generaciones, y que cada generación que viene dividen el cuarto o hacen algo arriba. Digamos, como que todas las generaciones quedan concentradas ahí. Y a mí me parece como que no encuentran una salida a su potencial. Me parece que culturalmente son familias preparadas para otra cosa. Entonces me parecería piola en esto de repoblar el campo, que se encuentren con ustedes, pero es una idea mía, no es la de ellos.
lo que acabas de describir, ¿no? Es un proceso que lleva décadas y décadas y décadas, ¿no? Tomando, Miriam dijo en un momento, ella habló, por ejemplo, del ingenio Ledesma en Jujuy. Yo siendo chico recuerdo, en la década del 70, ahí es cuando tenemos pasa que como sociedad no nos hacen partícipe de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de hablar qué es el desarrollo, qué vamos a desarrollar, quién se va a beneficiar con el desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, para ir a esa década del 70 en Ledesma, me acuerdo que hablaban de desarrollo y fue tecnificar Ledesma y se trajo máquinas cosechadoras y sembradoras al ingenio, pero estas suplantaban 50 familias. Cada máquina suplantaba 50 familias que estaban en el proceso productivo. ¿Dónde fueron a parar esas 50 familias por cada máquina? En una empresa que tenía en ese momento en cultivo casi 45.000 hectáreas. Fueron a parar a las grandes urbes. Cuando hablamos del desarrollo agrícola en las zonas pampeanas y la tecnificación con las máquinas modernas y empezamos a sacar a los empleados de los campos que eran o arrieros en ganadería o eran mecánicos para las maquinarias como tractores y empiezan a venir las super máquinas, entonces el desarrollo es para cierto bolsillo, no para la comunidad. Si el desarrollo va a expulsar a la comunidad de su área productiva, eso no es desarrollo, es beneficio para cierto bolsillo. Y de eso no se discute, no se planifica. Entonces es más importante que algunos ganen y que muchos queden excluidos en nuestra sociedad. Por eso digo que no se hace partícipe de muchísimas cosas en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí está esto de que después las grandes ciudades quedan superpobladas. Sucede lo mismo en otros países limítrofes. Y tenemos migración interna y externa. Y eso agrava mientras se siga el mismo esquema. Mientras se siga el mismo esquema, seguimos agravando, seguimos excluyendo. Ahora, sentarse a construir un plan es complicado. Evidentemente, hay quienes no han deseado sentarse a discutir un plan de sociedad, un plan de país, un plan productivo de país, un plan equitativo. Y no hablamos de igualdad, porque cuando hablamos de igualdad hay muchos que se enojan. Hablemos de equidad entonces. Hablemos de equidad, porque la equidad también dignificaría a toda la población. Eso es lo que es mi análisis, ¿no? Así sencillo, que es lo que nos sucede hace décadas y décadas y décadas. Hoy estamos llevando a la ruralidad de las pequeñas ciudades cuando hacemos, por ejemplo, una unidad hortícola en un pueblo de 100 habitantes, una unidad hortícola es 1,5 hectáreas. Para 100, 150 habitantes es 1,5 hectáreas. La podemos tecnificar, podemos poner invernáculo, podemos poner sistema de riego, podemos poner temporizadores, podemos poner una plantinera. Inmediatamente 6 personas tienen trabajo fijo. 8 o 9 van a tener durante 7 meses trabajo en la parte de cosecha y en otras tareas de lo que sea productivo. Pero en un pueblo de 100 habitantes, 6 personas, 6 familias, si el pueblo tiene una media de 4 integrantes por familia, estamos hablando que 6 familias de 25, es importantísimo el número del impacto en esa localidad. Pero cuando hablamos muchas veces con funcionarios o actores de la política, te dicen son pocos. Lamentablemente siempre nos han inducido mentalmente a pensar en votos que pensar en personas. Tenemos que aprender a pensar en personas, prioritario el individuo, el ser. Lo otro, un voto, todo lo otro es secundario. Pero nunca puede dejar de ser prioritario la persona. Pero es posible, es altamente posible lograr poder hacer una desertificación de las grandes ciudades. Hay que preparar, va a llevar años, pero tenemos que atrevernos y ser la generación que empiece a transcurrir ese camino. Yo me acuerdo hace unos años, sentado con unos directores, funcionarios de gobierno, ellos estaban preocupados por el 4º cordón de Buenos Aires, ¿no? Decía que había que construir un cordón más porque había mucha aglomeración y seguía. Y yo le digo, ¿nunca pensaron en una nueva columna de crecimiento social de mini ciudades
esté paralelo cientos de kilómetros de la cordillera o del cordón cuyano, pero ciudades que sean autosustentables, que ocupemos la energía solar, la energía hídrica, que estén proyectadas a 100 años, ciudades pequeñas donde produzcan alimentos y hagan valor agregado, llevar cuerpos profesionales, también descentralizar la educación. Y me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando, Willy? ¿No? Como decía ese programa de humor. No sé si es lo correcto, pero creo que sí tiene que ser correcto sentarnos a discutir en el buen sentido. ¿Qué esquema social queremos? ¿Cómo debemos empezar a sanear nuestra sociedad y nuestro medio ambiente? ¿Cómo debe estar el alimento al alcance de todo? Y la educación, no solo al alcance, equitativamente el nivel educativo para todos. No podemos tener en nuestro país diferencia en el nivel educativo. Hay una educación, entre comillas, buena para cuantos y mala para pocos. Todo lo que sea malo en cualquiera de lo que construye una columna social va a terminar repercutiendo mal. Va a terminar repercutiendo mal. Entonces, todas esas cosas, si tenemos grandes pensadores, hay grandes pensadores en nuestra comunidad. Hay que darle lugar a esos grandes pensadores. Porque tienen un transcurrir en la vida, tienen un camino formado. Hay que darles el lugar. Y también a los jóvenes, porque van a ser las generaciones inmediatas. Hay que formarlos. Creo que es posible. Estoy convencido que es posible. Gracias, Walter. Tenemos una pregunta para Miriam. Miriam. Sí, para Miriam, una con relación a ambos, una para ambos, que es con relación a esto que venía diciendo recién Walter, que qué importancia o cuál es la función que ven en las organizaciones sociales con respecto al avance de estos temas. Yo estoy escuchando, ¿eh? Sí. ¿Y podés contestar, Gita? Sí. ¿Qué pensás de las organizaciones? De las organizaciones ciudadanas, ¿qué importancia cumplen en la soberanía alimentaria para la construcción de estas ideas? Bueno, precisamente es un problema que estamos construyendo desde hace años, ¿no es cierto? Las cátedras libres de soberanía alimentaria, más de 50 universidades públicas, están contribuyendo a esto. Por supuesto, el problema fundamental en nuestro país son dos grandes problemas: el acceso a la tierra, y por eso, en relación a todo lo que se refirió Walter y demás, hay un plan, se llama Plan Arraigo, hay que impulsar, hay que empujar, hay que darle el apoyo ciudadano, es decir, el apoyo del conjunto de la sociedad. Pero nuestra sociedad no tiene claro lo que acaban de escuchar. En 200 hectáreas, solo en 200 hectáreas, una gotita de agua en el mar de millones de hectáreas que están desocupadas, están produciendo alimentos para la vida. Entonces, de esto se trata. El problema del plan Arraigo, el plan de acceso a la tierra, que contempla estos planes. Pero esto hay que hacerlo más público, hay que hacer que tome conciencia la sociedad. Si la sociedad no se da cuenta de que tenemos que superar la etapa feudal y tener acceso a la tierra, que significa reforma agraria, esto va a seguir siendo una utopía. Por eso acá no hay población rural y población urbana, acá hay una sola, somos todos ciudadanos argentinos de un país que queremos que avance y que entonces yo creo que algunos pasos, como el de la Dirección de Agroecología, lo que estaban señalando acá los compañeros agrónomos, que son una maravilla, Tejada igual, muestran que es posible y en este camino hay que seguir. Y estos agrónomos que, como dijo, en la década pasada fueron preparados para vender lo que se llaman fitosanitarios, lo que se llaman, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, si la sociedad
Argentina no tiene conciencia que sin distribución de la tierra para producir, no solamente vamos a producir como ahora se hace commodity, sino vamos a arriar la bandera a la soja y vamos a levantar la bandera de la producción sana, segura y soberana, nosotros y todos los pueblos del mundo, como dice en nuestra Constitución. Pero en primer lugar resolviendo los problemas nuestros, porque esto de producir para 400 millones con un plan de emergencia por hambre es realmente contradictorio y ridículo. Bien, bien. Bueno, acá una preocupación de uno de los oyentes y la inquietud es ¿cuáles serían los primeros pasos para un proyecto conjunto entre INTA, municipalidad, escuela y demás movimientos para avanzar en un proyecto de cinturón verde? Ese es el trabajo. ¿Cómo arrancar? Eso estamos trabajando, todos los que hoy expusieron en distintos ámbitos estamos trabajando en ese sentido. Bueno, hay que decidirlo y estamos avanzando. Yo espero que haya nuevas políticas públicas, no espero, me muevo en ese sentido, para que pueda articular y coordinar esto que ha mostrado exitosamente que es posible el plan Pro Huerta, que exitosamente se ha mostrado y que demuestran que es la salida. Es la salida. Bueno, tenemos que empujar en este sentido, pero no un grupo de algunos de nosotros, sino en conjunto. A no bajar los brazos y a seguir peleando. Yo cuando me dicen cuál es la salida, a luchar. Ningún derecho nos ha caído de arriba. Todo lo hemos conseguido a fuerza de lucha, de consecuencia y de perseverancia. Muy claro, muy claro. Muy claro. Bueno, ¿qué les parece si Gerardo se había cortado? Vos, Gerardo, también agregás tu idea frente a esto. ¿Cómo estás viendo lo que dijeron nuestros compañeros? Sí, veo, como te decía, veo un hilo conductor con lo que han hablado Miriam, Walter. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Veo un hilo conductor por un poco lo que dije antes, y también porque creo que, en mi opinión, que la cuestión alimentaria, la de todo el alimento, es decir, la que resuelve el problema desde los más graves, como es el hambre, hasta los no tan graves, como bueno, la malnutrición o los residuos tóxicos o todo eso, en realidad, paradójicamente, no se resuelve con más producción. Por supuesto que cuanto más producción va a haber más alimento, pero la cuestión alimentaria se resuelve con políticas. Y acá ya se ha dicho, no me refiero a las políticas partidarias, sino a las políticas públicas que se implementen en los diferentes gobiernos, que haya continuidad en eso, y eso me parece que pasa por ahí. Después, ya que la forma de producir hoy nos genera dos modelos que parecerían antagónicos, pero creo que, como dijo Miriam, hay que dar la lucha para buscar un equilibrio ahí, porque necesitamos que la producción sea sana también, pero también, en mi modesta opinión, creo que hubo mensajes en la historia argentina, y hay todavía hoy, que han actuado de alguna manera como anestésicos para la mayoría de nosotros. Y es que nos han hecho creer que Argentina fue y es, o no sé qué, el granero del mundo. Pero cuando uno estudia los números y la historia de la producción agraria en el planeta, sí hubo un granero del mundo, o tal vez varios. Uno fue Estados Unidos en el siglo XX, pero Argentina no fue el granero del mundo, lo que no quiere decir que no haya producido excedentes, porque la producción de Argentina hoy es excedentaria, pero no llega ni cerca a 400 millones. Yo voy a dar nada más que un ejemplo. El 90% de la producción láctea y el 80% de la producción de carne se consume en el mercado interno argentino. A Dios gracias que tengamos esa producción y que se consume y está todo bien. Pero realmente
el excedente que nosotros tenemos. Pero bueno, ¿por qué ha obrado esto? ¿Por qué digo que son mitos? ¿Por qué estas palabras que construyen realidades nos han hecho tal vez descansar, relajarnos, creer que tenemos una riqueza que no la tenemos? Y si vos me permitís un último ejemplo de la zona, ya que acá también hay invitados de otros lados, Bragado, junto con Junín, junto con Alberti y otros partidos, pero bueno, somos partidos, localidades ribereñas, y ribereñas del único río que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el río Salado. Y permanentemente, ¿de qué hablamos de cuando se habla del río Salado? De cómo lo canalizamos para que no se inunde el campo del productor, lo cual está bien, por un lado, nadie quiere que se le inunde el campo a un productor, pero creo que tenemos que hablar del agua, porque yo era chico y me bañaba y pescaba pejerreyes en ese río. Y hoy no agarrás ni mojarritas en el río. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque hemos ido perdiendo zonas, porque se agricultorizó hasta las lagunas. Ya no nos quedan casi humedales. Bragado era un partido de humedales, que sabemos todos los que estamos acá la importancia que tienen los humedales. Entonces, fuimos perdiendo eso por desmanejos, si vos querés, por falta de políticas agrarias adecuadas, por muchas razones. Y esto es, fíjate vos que la falta de humedales, junto con otras causas, es lo que hace que las pandemias, como la actual, la que tenemos ahora, la del COVID, y otras que hemos tenido, como el dengue, digamos, el dengue en realidad es, junto con el COVID, y con otras enfermedades como el SIDA, el ébola, son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. ¿Y por qué? Porque perdimos esas zonas de amortiguación o zonas buffer o como las quieran llamar, los periurbanos verdes, que insisto, los teníamos hace muchos años en la zona, por eso digo, perdimos soberanía alimentaria y esto que estamos haciendo acá, ojalá sea, yo en todo caso me sumo con un granito de arena, a recuperar esa soberanía alimentaria. La tenemos que recuperar, este es el llamado de la hora, me parece, recuperarlo y más con los ejemplos que nos están dando los expositores que tenemos la suerte de poder escuchar acá. Pero creo que pasa por ahí, si no, vamos a seguir siempre para atrás. Pero esas zonas verdes que amortiguan, hace que también hay una flora, una fauna que nos defienda la salud. Porque los animales y los virus, por ejemplo, con esta zoonosis, que estuvieron siempre. ¿Y por qué ahora provocan estas pandemias? Entonces, estamos mal con el medio ambiente. Estamos actuando ahí. Tenemos que, entonces, recuperar esa naturaleza perdida y tomar conciencia de que la producción de alimentos es importante, pero siempre que la hagamos equilibradamente con la naturaleza. Esa es mi opinión, porque si no, vamos a estar siempre con las mismas problemáticas de la agroindustria y todas sus consecuencias. Bueno, no quiero... Perdón, estamos viendo el libro que escribió Gerardo Cabail en la pantalla, y bueno, muy agradecido Gerardo de todo lo que nos estás compartiendo, y tenemos una preguntita para Miriam Gorban acerca del etiquetado frontal. ¿Cómo es que está pasando ahora con esa ley? Bueno, yo no me refería a eso, pese a que todos... Tener un vínculo en el cual no le dan ninguna. Creo que va al recinto ya, porque ya se hicieron 4 o 5 audiencias públicas y se debatió, hubo un plenario de comisiones en los que me tocó también participar, así que ya va al recinto. Creo que va a salir aprobada porque ha sido en realidad aprobada en la mayoría, los diputados han apoyado esta ley. Entonces, esto significa, yo creo que va mucho más allá del etiquetado frontal. Es una ley que la llamamos de alimentación saludable porque plantea también el tema de los entornos saludables, plantea el problema de la regulación de la publicidad, es decir, que plantea una serie de cuestiones que van más allá. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Gerardo,
de paso después me dicen cómo conseguir el libro. ¿En qué sentido? La humanidad produce para 12.000 millones de habitantes, somos 7.000. Alguien se queda con el vuelto o en algún bolsillo estará. Pero evidentemente de lo que se trata no es un problema de producción solamente, sino de distribución, es decir, de distribución equitativa. Distribución que se ve dificultada por esta concentración monopólica, que es la que fija los precios y con la especulación determina la inflación. Entonces son los problemas de base que junto con el acceso a la tierra hay que... Y el otro problema es el problema de la comercialización o distribución. Nosotros tenemos un problema de que el abastecimiento se hace todo por vía terrestre. No hemos desarrollado los ferrocarriles, perdimos la marina mercante, y esto es lo que tenemos que, las planificaciones gubernamentales tienen que estar presentes. No es solamente el acceso a la tierra, son los créditos, son las herramientas, y junto a eso condiciones de la ruralidad que tengan acceso a la salud y a la educación para que sea promisorio también para los jóvenes. Chicas, ¿tenemos alguna preguntita más? ¿Alguien más quiere preguntar algo de los presentes? Yo no quiera tengo pregunta, pero en realidad quiero recitar a Walter, porque de alguna manera todas las preguntas tenían que ver con, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O cómo seguir? Y es importante, son valores y que todos nos refresquemos estas ideas que él dijo, que son herramientas para llevar adelante todo esto que estuvimos hablando hoy, que son compartir, construir y enseñar a aprender, que es un poco lo que estamos haciendo en estos debates y lo que nos tenemos que ir a hacer al territorio, como también dijo Walter. Sí, yo también quería comentar el tema de la cultura, y digamos, hace rato, o siempre, las sociedades estuvieron estratificadas. Hay estudios que valen más, trabajos que valen más, personas que valen más, religiones que valen más, sexo, etcétera, etcétera. Religiones y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir son válidos para jerarquizar y estratificar desde un vales menos a un vales más. Hasta, bueno, obviamente también la raza, el color de piel que tengas, la altura, de qué trabajás, cuánto dinero tenés, qué renta anual, todo es motivo para que nos estratifique. Bueno, y en este caso, Walter y Miriam y Gerardo, veo que tendríamos que trabajar sobre la cultura, sobre todos somos iguales, incluirnos a todos. Y la otra gran contracultura, que bueno, el etiquetado está trabajándose mucho también directa e indirectamente sobre eso, es la pérdida de la elaboración propia de los alimentos y guiarnos hacia los procesados. Y la otra cultura también es cómo me divierto, cómo paso mi día. Y si no tengo un super lugar bailable y mucho alcohol, etcétera, no va. Digamos, como que tiene que haber una cultura de los buenos hábitos, y no sé, viste, pongo buenos hábitos entre comillas, porque cada sociedad tiene su definición y su aceptación. Hoy por hoy decirle a un adolescente que no va a tener conectividad, viste, no se lo puede imaginar y no lo sacás, pero ni a un kilómetro, ni a un kilómetro de la ciudad. Entonces, viste, todo esto es muy interesante, a mí me apasiona lo que ustedes hacen. No tengo edad para migrar y para plantar, pero realmente es apasionante. Y también entiendo que hay mucho de romanticismo y hay mucho trabajo. Plantar, cuidar los animales, lleva mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha normativa, mucho, hoy no me puedo tirar a vaguear porque están los animales y las plantas esperando lo suyo, ¿no? Nuestra mirada, nuestro cuidado.
creo que también ustedes que tienen acceso a las autoridades, estaría bueno pensar, y también todos los que están en la parte territorial, todos los dirigentes que hay, docentes, tendríamos que pensar no sé cómo llamarlo, pero hay que hacer una revalorización del trabajo del otro. El trabajo rural, oler a tierra, oler a animales, como que no está valorizado. Ahora está valorizado camisa blanca, corbatita y gran oficina gran con cuarzo madero sobre todo. Entonces, viste, hay mucho que hacer, se está haciendo mucho. Y como dice Miriam, hace años que vienen tirando del carro y se ha avanzado mucho, Walter. Se ha avanzado porque todo lo que has desarrollado, las escuelas, que todavía me causa gracia y ternura, que decís, no, todavía no tenemos todos los planteles de técnicos. Pero bueno, decime de dónde partiste y lo que estás dejando, ¿no? Y bueno, Gerardo lo mismo con su libro, y Miriam, que es combativa, creo que desde que nació. Yo creo que nació con el etiquetado en la frente y con la soberanía alimentaria. Nacida por soberanía se llama Miriam Gorbán. Aguántela, Miriam. Bueno, voy a ver cómo poder sumarme a esto. Al menos acá desde la cultura porteña, veremos. Vale la pena, vale mucho la pena lo que están haciendo. Lo mío es la salud de la población. Bueno, muchísimas gracias, Alcira, también por tu testimonio. Les cuento que Miriam se tuvo que ir porque tenía otro Zoom, así que le agradecemos muchísimo estar. Es la verdad que es un faro, todo lo que ella piensa, lo que ella hace, la lucha que tiene todos los días. Y bueno, y para ustedes también, tanto Walter como Gerardo, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Walter, por haber armado todo esto que armaste, y Gerardo por tu participación. Y a todos, básicamente a todos por estar. Creemos que tenemos que seguir estando y trabajando juntos. Tenemos mucho por hacer y hay mucho hecho, porque realmente estuvimos escuchando lo que nos contó Walter, todo lo que ha hecho Pita, y todo lo que vienen haciendo, todos los que ellos formaron, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos, y bueno, alguno más que quiera decir algo, tiene abierto el micrófono. Walter, si querés decir lo último, cómo viste el encuentro, ¿te gustó? ¿Te sentiste cómodo? No, me encantó. Otro espacio de aprendizaje. Por ahí escuchaba a Alcira cuando decía así, como que uno siempre quiere las cosas que ocurran rápido, ¿no? Esa presura ante la necesidad que, a pesar que puede ser de otro, es de uno también. Sucede que me toca de estar en el territorio, que cuando logro establecer algo, un recurso, para una, para dos, para tres familias, ahí a kilómetros eclosionan 10 más mujeres solas, sin trabajo, sin oportunidades. Y eso a mí me descoloca emocionalmente, porque digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos el Estado? ¿Dónde estamos los equipos técnicos? Yo siento un orgullo tremendo de tener la oportunidad de que un día el Estado me abrió la puerta para que sea un agente de ello. Tuve la suerte en mi carrera de conocer a dos docentes magníficos, dos hermanos que me hicieron ver lo que era el desarrollo rural. Hasta quinto año quería ir a administrar una estancia de vacas, quería administrar quería participar del mercado exterior. Soñaba con las cosas que nos ponen, no, como dicen, el árbol solo y no nos dejan ver el bosque. Y después, pero hubieron dos grandes docentes que me mostraron el bosque. Y ahí entendí que debía agradecer a cada una de las familias
que cuando compran un alfajor, compran un calzado, suben a un colectivo, hayan hecho lo que hayan hecho para poder consumir su día, han contribuido a que yo me pudiera formar. Yo soy un tremendo agradecido por cada una de esas familias en cualquier rincón del país. Y ahí me debo de poder llevar en esa oportunidad que ellos me brindan lo poco que tengo para aprender mucho más junto a ellos. Entonces por ahí esa presura de estar siempre, ¿dónde está? Que tenemos que estar acá. Y me pierdo en que es lo que decía Sonia, es verdad, hay un camino recorrido. Encontrarme en la calle de La Plata con alumnos de secundarios que no pensaban hacer una carrera terciaria y encontrarlo de repente con un abrazo fuerte y decir, te escuché, yo digo, chao, yo también hablaba para escucharlo a ellos y de repente esos regalos de la vida son lo que me vuelven a impulsar, me vuelven a llevar, ¿no? O que mis hijos me den un gran abrazo después de no verlos muchos días, porque de lunes a lunes estoy en el territorio, generalmente, y que digan, me siento orgulloso de lo que haces, me hacen sentir también que no voy errado en la vida, en la búsqueda. Si esa satisfacción que algunas veces me hace sentir individualista, me lleva a la felicidad del comentario de la palabra de mis hijos o de la gente que estamos en un colectivo, me da la seguridad de que no estoy solo, de que no es lo que hago, no es simplemente un comienzo en mí y un fin en mí, para nada, soy parte de todo. Y eso gracias por poder darme este espacio, por poder expresar, como siempre, los convoco a que me convoquen también. Vayamos juntos, sigamos juntos en este camino. Gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, unos genios los oradores, y bueno, esperemos que tengamos nuevos espacios para juntarnos y para seguir trabajando juntos en este camino. No sé, Sonia, si querés ya cerrar. Sí, por supuesto, me sumo a lo que vos dijiste, Yani, agradecerles a todos, a Miriam, a Walter, a Gerardo y por supuesto a todos los presentes. Y bueno, tenemos evidentemente un camino por seguir y por sumarnos todos y a seguir con esto. Contáctense con nosotros, estamos tratando también de seguir con esto en Bragado, los bragadenses y los no bragadenses también. Tenemos que seguir en lucha, como dijo Miriam. Bueno, chicas, ¿alguna quiere decir algo? Si no, nos despedimos y gracias. Gracias por todos, gracias por todos los conocimientos y esto lo escribieron en el chat también, que con tanta generosidad compartieron. Walter, bueno, Gerardo, ustedes estuvieron hasta el final. A Miriam, yo me emocioné también. Cuando fue eso, fue emocionante, ¿viste? Irte de acá con aprendizajes y con motivación, hay que agradecerlo. Y poner en palabras esto, ¿no? De nuevo, que un montón de entidades que por ahí, sin querer, cada una va por su lado en el día a día, y nos hayamos juntado tantos grupos, tantas entidades, para poder hacer posible este encuentro, es bárbaro y creo que así se construye, todos para el mismo lado. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Adiós. Gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estuvo muy buena. Agradecida total.